Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? No sé si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto es un estrés, como nunca sabemos cuándo la gente va a escuchar nuestro podcast. Pues di hola o algo así. Claro, o bienvenidos. Parece que vas a quedar mal, pero luego en realidad la gente sabe que esto está grabado. Así que vamos a decir lo que nos dé la gana. Pero siempre lo hacemos. ¿No sabéis que ahora mismo es junio de 2020, por ejemplo? Por ejemplo. ¿A qué mes te quieres ir? Si va a dar igual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí arranca Economía para quedarte sin amigos, en una versión muy especial, porque vamos a hablar de uno de los padres del liberalismo español y mundial, el padre Juan de Mariana. El presidente de Libertad Digital, periodista y escritor Federico Jiménez Los Santos, fue galardonado el pasado mes de noviembre con el Premio Escuela de Salamanca en su segunda edición. El premio lo otorga la agrupación liberal El Club de los Viernes. En el acto de entrega, pues Jiménez Los Santos pronunció una lección magistral titulada Libertad, propiedad y limitación del poder político en Juan de Mariana. El galardonado hizo una lectura comentada del libro del jesuita Tratado y Discurso sobre la moneda de Bellón, que resumía las aportaciones fundamentales de la Escuela de Salamanca y que están de plena actualidad. Así que hoy vamos a hablar de Juan de Mariana, que nació en Talavera de la Reina un 25 de septiembre de 1536 y falleció en Toledo el 17 de febrero de 1624. Fue jesuita, teólogo e historiador español. Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Estás encantado hablando de Juan de Mariana? Sí, pero cuidado, estoy encantado porque vamos a aprender mucho hoy. Claro. No, de verdad, de todos los temas que hemos tratado, probablemente este yo sea en el que menos sé, por eso me gusta mucho traer a un experto al que ahora vamos a presentar, pero además me gusta mucho porque es quizás, no sé si iba a decir la gran injusticia de nuestro país, y es verdad, ¿no? Hay unas cuantas, pero esta es muy grande. Indignante. Es decir, vamos a ver, que en España haya habido, hemos hablado de Juan de Mariana, pero en general vamos a hablar de toda la escuela de Salamanca, que en España haya habido una escuela de pensamiento tan adelantada a su tiempo, tan buena, con tantos autores, en la que se han basado tantos autores posteriores extranjeros, y conocemos a los extranjeros que citaban y que leían a los españoles, y no conocemos a los españoles. Tú coges a un estudiante de economía de una universidad española y le dices, ¿quién es Adam Smith? Y espero, yo creo que sí, que el 90% a lo mejor... espera, pero sentado. Claro, a lo mejor estoy siendo muy optimista, pero yo creo que el 90% de los estudiantes de economía de una universidad te saben decir o intuyen o más o menos han oído hablar de Adam Smith. Pero es hablar del padre Mariana y probablemente es al revés, el 90% no tienen ni idea de quién es. Yo soy muy smithiano y claro que me gusta que se conozca a Adam Smith, pero no puede ser que el 90% de los estudiantes de economía, por no decir ya de los que no estudian economía, o sea, en los estudios de bachillerato, en los planes de estudio, la Escuela de Salamanca debería ser uno de los puntales de los estudios de economía, de historia del pensamiento o de filosofía, porque es que es realmente buena. Cuando uno los lee, le llama la atención lo actuales que son los temas que tratan y cómo los tratan. Y precisamente por eso digo que es una gran injusticia. Vamos, que sus temas están en el Quijote de Cervantes. Exacto, pero es que sería como si no conociéramos, pues no sé, a Goya o algo así, diríamos, pero bueno, esto es una locura. ¿Cómo? Hombre, en su país por lo menos no solo conocerle, sino celebrarlo y reverenciarlo. Porque además es lo que hacen los demás países con sus buenos intelectuales. Poco a poco, en los últimos años, yo digo, está un poco de moda, pues vamos a intentarlo, que esté más de moda. Una de las mejores escuelas de pensamiento económico, político, jurídico que ha habido en el mundo probablemente es española y no la conocemos. Y como dice Domingo, nosotros podemos aquí hablar, pero necesitamos a un experto. Y hoy nos acompaña León Gómez Rivas, que es doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense. Trabaja como profesor titular en la Universidad Europea de Madrid. Imparte las asignaturas de Historia y Pensamiento Económico. Sus temas de investigación tratan sobre el pensamiento político y económico de la Segunda Escolástica Española, como analizó en su tesis sobre la Escuela de Salamanca, Hugo Grocio, y los orígenes del liberalismo económico en Gran Bretaña. Pero tú puedes decir muchas más cosas de nuestro invitado, de León. Se pueden decir millones de cosas. Para empezar, que lo conozco desde hace muchos años y es un hombre bueno. Es verdad que eso cada vez es más complicado de decir de alguien. Un sabio que sabe mucho de estos temas. Acaba de publicar un libro, hace un año o así más o menos, yo creo que salió, Campeones de la Libertad. El número 10 de la colección de Cristianismo y Economía de Mercado del Centro Diego de Covarrubias,
un libro con artículos sobre los maestros de la segunda escolástica española e iberoamericana, así es el subtítulo. Pues una persona que escribe mucho, está bastante en los medios, León, a mí eso me gusta, porque muchas veces en España tenemos muchos sabios de los que están casi escondidos en su casa. Es un defecto, sobre todo del liberalismo. Sí, hay mucho liberalismo de salón. No, pues a mí me gusta porque León escribe bastante en medios y, bueno, en la página web de Juan de Mariana. Yo creo que en Libertad Digital alguna columna le hemos publicado. Así es, estoy un poco callado porque, sin embargo, los medios acústicos los controlo menos y no sé cuál es el papel aquí del el entrevistado. Los oyentes no lo pueden ver a León, pero tengo que decir también que tiene una sonrisa que espanta a los nubarrones. Una sonrisa espléndida. Bienvenido, León. Muchas gracias. A este podcast, a Economía para quedarte sin amigos. ¿Por qué está ahora de moda, vamos a decir, la Escuela de Salamanca? Bueno, porque el premio del que habéis hablado a Federico Jiménez Los Santos es el segundo premio Escuela de Salamanca que da el Club de los Viernes, que también yo pude asistir al primero, que se lo dieron a un profesor, un catedrático más académico, Jesús Huerta de Soto, pero Federico fue el que... Hombre, los dos son tienen bastante parecido, Huerta de Soto y Federico, y los dos tienen una legión de seguidores muy fieles, así que está bien que le den esos premios para ver si así levantamos un poco el interés del público. Federico hacía de introductor. Son parecidos, pero también con opiniones... Sí, con sus matices. Exactamente. Bueno, yo creo que están de moda, en primer lugar, bueno, pues evidentemente darle 2 premios a 2 personajes como Federico y como Huerta de Soto, que tienen muchísima pegada entre el público joven, eso es muy importante de los dos, que saben llegar y saben conectar con los jóvenes. Aparte, se han publicado, en la colección que tiene el Instituto Juan de Mariana con Deusto, se han publicado los dos de los libros más famosos de Juan de Mariana, del Rey y la Institución Real, se publicó hace unos meses y hace 1 año y medio aproximadamente el Tratado sobre la moneda de Bellón. Sí, es que comentó Federico. Perdona, muy importante porque eso lo patrocina Value School. Eso es, Value School. Que es también un entorno, diríamos, menos académico, menos universitario, pero que sin embargo, desde allí, desde estos personajes de la inversión y las finanzas y ese mundo también, están poniendo la vista, como tú dices, en estos autores. León, si te parece, vamos como al básico del periodismo, es decir, el quién, el cómo, el por qué, el cuándo. ¿Quiénes eran los de la Escuela de Salamanca? Bueno, pues ahí el nombre Escuela de Salamanca tiene, aunque se discute, pero tiene un origen muy claro, que es Francisco de Vitoria, un profesor que viene de París, un dominico, llega a Salamanca y se pone a explicar teología con un sistema tremendamente novedoso, que es hacer un comentario a la Suma Teológica de Santo Tomás. Y ese comentario, que podría parecer una cosa abstrusa de teología o de lógica o de filosofía, sin embargo, en algunas cuestiones le lleva a temas, como está diciendo, de actualidad, como puede ser la usura, los intercambios, cuáles son los límites del poder político. Y él crea una escuela con una primera generación de dominicos y con una segunda generación de jesuitas. Y entonces, efectivamente, ahí hay un grupo homogéneo y que durante 150 años está vivo. Es verdad, a ver, a mí me sorprendió enormemente cuando cogí el Tratado de Bellón, el libro más famoso de Juan de Mariana y probablemente el libro más famoso de la Escuela de Salamanca. Hace 1 año y medio, como decía antes, lo reeditó Deusto con Value School y el Juan de Mariana. Y yo lo cogí, me lo dieron, yo creo que me llegó la reacción o alguna de estas instituciones que yo soy muy cercano me llegó y yo pensé, bueno, esto es el típico libro de hace 400 años que no hay quien se lo lea o que no se entiende nada. Y se entiende todo. Es espectacular, Richard. Sí. Se entiende todo desde la primera a la última letra. O sea, puede haber alguna palabra, que tampoco muchas, que a lo mejor está ya más en desuso. Para desgracia del propio Juan de Mariana, que le costó muy caro, claro. Pero es espectacular. De hecho, hicimos una galería, que ahora vamos a dar algunas de las frases que se llamaban... La galería se llamaba algo así como 10 frases escritas hace 400 años, pero que podrían servir para enseñar a Draghi, a Montoro, no me acuerdo a qué otro político incluíamos en el título. Pablo Iglesias. Sí, pues esa galería de 10 frases
es de las galerías más vistas que hemos publicado en Libre Mercado. Y yo creo que es porque la gente empezó a leer las frases y dijo, pero bueno, este tipo de dónde ha salido, que hace 400 años estaba diciendo algo que firmaríamos todos y que diríamos, esto debería ir en los programas de todos los partidos. Después somos unos frikis y nos da alegría estas cosas. Que una galería sobre Juan de Mariana tenga tantas visitas. Pero es interesante porque lo decía León, decía algo que parece, pues eso, oyes el título o oyes de dónde viene, unos frailes dominicos que se pone a hacer un comentario sobre Santo Tomás y luego eso genera una escuela no sé qué, y de repente dices que no, que es que esto se aplica, o sea, son de aplicación en tu vida diaria. Y esos libros, luego vamos a hablar de más libros o de cómo podría la gente conocer a estos pensadores, pero es que son de una enorme actualidad. Y los temas que están tratando, limitación del poder político, la manipulación de la moneda, el gasto público, qué justificación tiene y cuál no tiene el gasto público, el daño que pueden hacer los impuestos a la actividad económica. Que es que, o sea, lo único que le falta al Tratado de Bellón es que ponga economía, Tratado de Economía. Sí. Pero esta gente hizo más por el pueblo que Carlos Marx. El problema es que, claro, es padre. Y claro, ese es algo que quizá España no ha podido superar. En fin. Ese libro tiene también, aunque sea así un poco ya de erudición bibliográfica, tiene una historia que yo se la he escuchado precisamente a Gabriel Calzada, que tampoco es una casualidad que el Instituto Juan de Mariana se llame Instituto Juan de Mariana. Pero el Tratado de la Moneda de Bellón que estás comentando, Domingo, es realmente un capítulo de un libro anterior, que es el que tienes ahí encima de la mesa, el del Regis Institutione, en latín, del rey y de la institución real, en el que metió un capitulito sobre ese tema, que luego sí que comentamos, de la manipulación de la moneda. Y después volvió a sacarlo ya independientemente como un texto en el que se estaba quejando de ese tema, que se estaba manipulando los reales de plata y las monedas de Bellón. Pero ese libro lo retiraron, y fue por lo que tú estás comentando, efectivamente le causó problemas, acabó procesado, estuvo en la cárcel. Retiraron el libro y retiraron a Juan de Mariana de la circulación. Y el libro, de hecho, pues hasta el siglo XIX no se vuelve a encontrar más en circulación, aunque era posible encontrarlo en aquella época, pero perdió la difusión fuerte que había tenido como el librito, pero sí estaba en el capítulo anterior, que era conocido y también era conocido por otras cosas. Sí, y una curiosidad, Juan de Mariana también se le conoce por la teoría sobre el tiranicidio, esta idea de que si el soberano traspasa determinados derechos y rompe el derecho natural, pues bueno, el pueblo puede levantarse contra él, pero ¿le metieron en la cárcel por decir esto o por decir lo de la manipulación de la moneda? Bueno, él estaba diciendo... Era una suma de las dos cosas. Era una suma de las dos cosas. Una crítica a la aristocracia, a la realeza. Al duque de Lerma y al rey Felipe III, que estaban... Él decía, estaban cargando un impuesto injusto a sus súbditos al manipular la moneda, y eso al duque de Lerma se ve que no le gustó. ¿Cuál es el contexto en el que escribe este libro, Juan de Mariana? A comienzos del siglo... La segunda edición esta que estamos diciendo es a comienzos del siglo XVII. Aunque él ya, había escrito ese otro libro más largo, del rey y de la institución real, a final del XVI. Curiosísimamente, este libro del rey y de la institución real es un libro que le encarga Felipe II para su hijo Felipe III, que va a ser el que luego le va a meter en la cárcel. Y en ese libro, que es un manual de príncipes, ahí habla muchísimo de lo que acabas también de comentar, Domingo, sobre cuáles son esos límites del rey, y efectivamente al tirano se le puede deponer con toda normalidad. Y voy a hacer un paréntesis dentro del paréntesis, porque estos autores, así luego no se nos olvida, estos autores tenían clarísimo que el poder absoluto no era en absoluto la forma de gobierno ideal. O al revés, ellos tenían clarísimo que los reyes estaban sometidos a algún escrutinio de sus súbditos. En España, contra toda la historia que se dice, el absolutismo de Felipe II, eran, comparados con los ingleses o los franceses, los más democráticos, sin que se pueda hablar de esa palabra, pero así era. Cierro el paréntesis, entonces de eso habla en ese libro, de eso vuelve a hablar en la edición de comienzos, que me estás hablando de la fecha, de comienzos del siglo XVII, y es un momento en el que la corona tiene una crisis, necesita dinero para pagar
los enormes gastos que aquí nos podríamos poner a hablar de la historia, ¿no? Lo que tenía esa monarquía, que en ese momento Felipe III era rey de España, de Castilla, de Aragón y de Portugal. O sea, Felipe III tenía desde la península ibérica dando toda la vuelta al mundo, era el gobernante que gestionaba todos esos virreinatos, que no colonias. Y, claro, tenía a veces necesidades de dinero. ¿Y qué se le ocurrió? Pues lo mismo que hacen ahora mismo, darle la máquina, ¿cómo se dice? La máquina de hacer dinero. Hacer dinero. Como no había billetes, pues la manera era quitarle valor a la plata, de la moneda, claro. Y entonces con la misma cantidad de plata que antes hacías 1.000 monedas, pues ahora hacías 1.200. O un truco todavía más tramposo, que no sé si nos da tiempo a explicar, lo que es resellarlas. Que ese es muy bueno, porque él te decía, ahora todo el mundo tiene que venir con las monedas de £1 de plata. Y entonces tú ibas ahí con tus monedas. A ver cómo lo explico. En todas ellas, que ponía 1, ponían un sello de 2. Y entonces tú dabas 2 de 1, te resellaban las 2, y de las 2 el rey se quedaba una y a ti te daban la otra y te decían, mira, aquí pone 2. Te damos una moneda que pone 2, tú nos has dado 2 monedas que pone 1, todos contentos. Que atracó a mano armada, vamos. Sí. Y tú cuando León oyes, por ejemplo, en La Sexta, que es donde yo le he oído... Ponía 2, pero la plata era la mitad. Claro, era la mitad, claro. ¿Y qué pasaba? Decía Juan de Mariana, oiga, se están subiendo los precios, estás haciendo una inflación artificial, eso no lo decía porque no se veía lo que era la palabra inflación, pero estás cobrando al súbdito un impuesto indirectamente porque él con esa moneda ya no puede comprar lo mismo que antes compraba con 2. Claro. Pues ahora en diciembre de 2019, o cuando estemos grabando esto, que no vamos a decir qué día es verdad que oímos, por ejemplo, te decía en La Sexta, algún economista decir que la situación actual se soluciona también dándole a la máquina de generar dinero, que digo, pues a lo mejor habría que enviarles el librito. Pues el librito ya se aclararía, y bueno, y luego ya la historia más... Las dos partes, la de la moneda y la del tiranicidio, habría que mandarles las dos partes. Y escribía Juan de Mariana, las mercaderías se encarecerán todas en breve en la misma proporción que la moneda se baja. No decimos aquí en sueños, sino lo que ha pasado en estos reinos todas las veces que se ha acudido a este arbitrio. Claro. El extranjero y el natural harán su cuenta y dirán, en 12 reales no me das más plata que antes me dabas en 10, pues yo de mi mercadería no te quiero dar más por los 12 que le solía dar por los 10. O que si se baja el dinero del valor legal, suben todas las mercaderías sin remedio, a la misma proporción que abajaron la moneda. Como el cimiento del edificio debe ser firme y estable, así los pesos, medidas y moneda no se deben mudar, porque no se bambolee y se confunda todo el comercio. Pues así. Es que de verdad, yo que he estudiado, tú llegas a la Facultad de Economía y te empiezan a poner ahí gráficos, la inflación, datos de millones de años, hay curvas sobre cómo ha ido evolucionando y dices, pero si es que este tipo, este señor, este fraile hace 300 años, 400, perdón, lo explicaba con mucha más claridad. Porque no hemos dicho, claro, que la otra moneda que estaba resellada se la quedaba el rey. Entonces, él se creía que de esa manera, misteriosamente o milagrosamente, iba a tener dinero para sus gastos. Pero y ahí también se mete Mariana, en qué se gasta el dinero el rey. Pero una cosa respecto a estos 3 textos que habéis leído, también hay que decir que no son originarios de Mariana. Yo no sé si Vitoria, ahora no me acuerdo, llegó a ya intuirlo, porque Vitoria es un tipo también muy interesante, aunque aquí estamos hablando... Pues ya estás invitado para el próximo. Particularmente de Mariana, pero Martín de Azpilicueta, Tomás de Mercado, todos estos autores anticiparon esta intuición que Mariana también ya explica mejor, que es la teoría cuantitativa del dinero, que dicen cuanto más volumen de masa monetaria hay en el mercado, pues el valor del dinero baja y el valor de las mercaderías sube. Claro. Este caso específico se da no de manera espontánea como pasó en la España del comienzo de todo el movimiento del comercio con América, que era algo, diríamos, espontáneo. No, aquí se estaba generando de una manera arbitraria por parte de la corona. Entonces era una inflación aquí ya que podríamos decir que tenía un causante o tenía un culpable. Claro. No, y además es que Él lo dice en otra cita, dice, todo es quitar a los del pueblo sus bienes. Es decir, esta es una forma de, como siempre ha hecho, y además es que no es muy diferente, de verdad, lo que está haciendo el Banco Central Europeo. O sea, lo que haces es quitarle
valor a la moneda que tiene el usuario final para que le sea mucho más barato al gobierno financiar un gasto que nadie le financiaría en condiciones normales. O sea, cuando hablamos del quantitative easing, de las medidas excepcionales de liquidez del Banco Central Europeo, en el fondo es básicamente lo mismo. Es un soberano que no tiene crédito, al que si pidiera dinero en el mercado no se lo prestarían porque no se fían los mercados, los inversores, que somos cada uno de nosotros, no se fían de ese soberano, y entonces el soberano va a la casa, claro, en aquel momento lo que hacían era ir a la Casa de la Moneda y decir, vamos a limar un poquito el vellón para quitarle plata, y ahora lo que hacen es decirle a Mario Draghi, tú imprime y financianos y admite la deuda soberana en unas condiciones en las que no la admitiría nadie más en el mercado. A ver si nos pensamos que los tipos de interés artificialmente bajos, ahora mismo en negativo, del precio oficial del dinero, o que la deuda soberana que está comprando el Banco Central Europeo y que está en unos niveles ínfimos también se está emitiendo deuda soberana en negativo, incluso de países con muchos problemas, como España, como Italia, como Grecia, están o en negativo o muy poquito positivo. Eso no es porque la gente se fíe del gobierno griego y diga estos me van a repagar con seguridad de aquí a 10 años, o del gobierno español o del gobierno italiano. Eso es porque hay un Banco Central Europeo que está manipulando. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Aparte de la anemia en el crecimiento y de la incertidumbre que estás generando. Pues claro, eso lo veremos porque estás dañando tu propia credibilidad. O sea, ahora la moneda fiat no es como la moneda antes basada en el patrón bimetálico, bueno, en este caso era la plata, pero sí que estás dañando la credibilidad, que es lo único que sostiene las monedas de curso legal actuales. Y tú le estás tensando cada vez más esa credibilidad. Entonces, ¿podrás mantenerla? Yo estoy convencido de que la próxima crisis de deuda que veamos en Europa va a ser mucho peor que la anterior, porque la credibilidad de las instituciones y de la moneda y la capacidad de generar riqueza de la economía europea, que al final es lo que sostiene el euro, pues está muy, muy en el límite. Entonces, es que se piensa, pero además es exactamente, lo ha dicho León un par de veces, ellos pensaban que ponían un sello de 2 y le daban una moneda a uno y se quedaban y no pasaba nada. Claro que pasa, la gente luego en el comercio lo veía y entonces decían, oye, es que esa moneda de 2 vale lo mismo que la de antes de 1, no me vas a comprar el doble con una de 2, me vas a comprar lo mismo, lo único que has hecho es subir los precios. Siguen pensando los gobernantes y las autoridades monetarias que pueden manipular la moneda sin que la gente se dé cuenta ni que sin que eso tenga efectos. Y claro que tiene efectos. León. Ahí has dicho la propiedad. No me acuerdo en qué momento de esa cita se refiere que el rey no puede quitar o poner los impuestos a su arbitrio, porque previamente ha dicho en el primer capítulo esto. Lo tenéis grabado, el discurso de Federico. Sí. Va hablando capítulo a capítulo. Y entonces primero dice, el rey no es dueño de las propiedades de los súbditos. Y entonces es otro tema muy interesante de todos estos escolásticos. Luego también hablaremos de la escuela austriaca, porque esto les gusta mucho, la defensa de la propiedad privada. Entonces primero dice, hay que defender la propiedad privada. El rey no es dueño de esas propiedades. Y entonces dice, si tú le quitas, si tú le cargas de impuestos, estás quitándole sus propiedades. Luego sigue ahí ese argumento lógico de decir no se puede. Claro, no hay rey ni señor en la tierra que tenga poder sobre su estado de imponer un maravedí sobre sus vasallos sin consentimiento de la voluntad de los que lo deben pagar, sino por tiranía y violencia. Eso dice Juan de Mariana. El consentimiento... ¿Cómo no le iban a meter preso? A ver. Claro, si es que ahora, yo creo que... Ahora igual. Resucita, eso te iba a decir, resucita Juan de Mariana y le vuelven a meter preso. Vamos. Me parece que en los próximos años hay un aniversario, esto los historiadores nos encanta, ¿no? Los centenarios y etcétera, porque es la excusa para hablar. Hay unas Cortes de León que deben de ser ahora, próximamente, porque, y esto es verdad, y todo el mundo que habla de estas cosas lo dice, son anteriores a la famosa carta otorgada inglesa, que se supone que es el origen del parlamentarismo. Aquí, antes que los ingleses, en esas Cortes lo que se votaban eran los impuestos. Entonces, el rey se sometía a... Otra vez, de nuevo, no es un sistema democrático, pero sí se sometía a esa especie de control por parte de las Cortes para decirle, te dejo que subas este impuesto, ¿a cambio de qué? Y eso es lo que está reclamando ahí Juan de Mariana. Se buscaba ya la transparencia, ¿eh? Bien, y a priori y a posteriori, esta palabra a mí de repente me has evocado una cosa que hacía la corona española con todos sus
¿cómo decirlo?, funcionarios, los virreyes, los gobernadores, los militares, que era, al acabar su mandato, se les hacía un juicio de residencia y se les controlaba. ¿Una auditoría? Sí, una auditoría. Pero esto, además, en los archivos están llenos de estas auditorías, pero las más famosas son las del Gran Capitán, que ahí hubo, que está de picos, palas y azadones, ¿no? Pero ya menos famosas, a todos los virreyes tenían que... Y se hacía y se controlaba y era un sistema, oye, pues mira, yo... mucho más, en algún momento, mucho más limpio que el que hay ahora, a pesar de que decimos, aquellos reyes, la corrupción. Incluso Lerma, que estábamos diciendo, tuvo que pasar también por esos controles. Fíjate, mira, León, te leo otra frase de Juan de Mariana. Dice, querrá el rey remediar el daño con poner tasa a todo y será enconar la llaga, porque la gente no querrá vender el comercio. Y por la carestía dicha, la gente y el reino se empobrecerán y alterará. Y es la crisis o el comienzo de la famosa decadencia española, porque también todas esas monedas de plata, ¿qué pasó? Que salían fuera, porque los precios eran mucho más baratos en Italia, en Francia, en Flandes, y entonces los reales españoles, y esto ya a partir del 17 y en el 18, circula en el mundo. Es otro tema interesantísimo ahora que estamos celebrando, otra vez me apunto a un centenario, la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo sí. de Elcano, que marcó una red comercial de México con China. Y los reales españoles eran el dólar de aquella época, y el dólar americano, también eso se sabe, tiene su origen en estos reales españoles, que eran la moneda de aquellos territorios que por otra parte habían sido mexicanos o del Virreinato Español de Nueva España. Me gusta mucho eso del Cano, porque sí. Fue el que completó la vuelta al mundo. Sí. Claro que sí. La codicia ciega, las necesidades aprietan, lo pasado se olvida. Así, fácilmente, volvemos a los hierros de antes. El rey mismo empobrecerá y sus rentas bajarán notablemente, porque de más que al rey no puede estar bien el daño de su reino por estar entre sí tan trabados, rey y reino. Fíjate, hablabas tú antes de la responsabilidad. Claro, las tasas, ¿no? Pero y aquí está hablando de la responsabilidad del soberano. Sí, y claro. dice, cuando dice la codicia ciega, está hablando del soberano. Sí. Y dice, el soberano que cree que puede poner orden en sus cuentas con esas tasas de las que hablabas tú antes, es decir, subiendo los impuestos a sus súbditos, primero va a empobrecer a sus súbditos, y dice Juan de Mariana, y luego se va a empobrecer él. Dice, porque es imposible que a un rey le vaya bien y que a un rey se financie de forma correcta si empobrece al reino. Esto es la curva de Laffer. O sea, es verdad, muchas de las cosas de las que ahora hablamos que nos parecen como, ¡ay, un economista moderno! Lo que está diciendo Juan de Mariana es eso. El rey, si quiere cubrir sus gastos, es cierto que puede subir un poquito los impuestos al principio, pero llega un momento en que si los sube demasiado va a empobrecer a su reino y luego al mismo, porque le caerá la recaudación. Y es así, está ahí fundamentado, es una mezcla de práctica, él dice, esto en la práctica no va a servir, y luego de una cuestión filosófica de que decía León antes, del que no puede atacar la propiedad privada de sus súbditos sin una justificación y sin que estos le den permiso. Dice que la historia se olvida, ¿no? Qué importante es eso, ¿verdad? No aprendemos nunca. No, además no aprendemos de verdad, porque lo decíamos antes, estos autores bastante desconocidos con estas cosas tan actuales, pero son desconocidos ahora, pero no lo fueron en su época y no lo fueron entre muchos de los autores que luego han sido muy famosos. Estos autores eran estrellas en el ámbito académico, sabemos, pero en su época eran conocidos. Sí, no solamente en España. Un poco el recorrido, ¿no? Porque efectivamente estos autores son conocidos por los filósofos o, en fin, los pensadores europeos de su época. Yo estudié muchísimo a un autor que se llama Grocio, que a su vez fue un autor muy leído. Grocio es de mediados del siglo XVII. Y es leído por autores ingleses y escoceses que son los maestros de Adam Smith. Y esto está... porque Grocio citaba a estos autores. Luego ya después no se les cita. Estas cosas también se entienden en una Europa dividida por las guerras de religión, etcétera. Hobbes o Locke, por ejemplo. Locke es un caso clarísimo en otro sentido, no con Mariana, sino... Bueno, Locke conocía a Mariana y a Suárez, pero no les cita, porque en Inglaterra citar a un católico podías acabar en la picota. Claro. En esos países supuestamente tolerantes, pero tolerantes, entre comillas, que se han quedado con esa especie de premio frente a una Inquisición española que era muchísimo más garantista que los procesos que había en estos autores. Bueno, pues en estos países.
a todos estos autores les llega este conocimiento, les llega estas ideas del contrato social, esto de que en las Cortes hay que aprobar los impuestos, esto lo habían leído en los escolásticos españoles, los anglosajones, y es lo que quería deciros, es algo que ya en el siglo XX a los austriacos les llama mucho la atención, porque ven en estos autores sus orígenes, sus raíces. Hay un austriaco que es Rothbard, que escribe un artículo que se llama La prehistoria de la escuela austriaca, y dice la escuela de Salamanca. Sí, pero es curioso. Yo en la carrera, yo leí a Locke en la carrera, leí a Smith, leí a muchos de estos autores, poco, pero algo también probablemente de la escuela austriaca, de Hayek, de ya del siglo XX, pero de la escuela de Salamanca yo no supe absolutamente nada, probablemente hasta después de haber terminado la carrera y hasta hace relativamente poco. Bueno, cuando empecé a tener relación con el Instituto Juan de Mariana, llego ahí y digo, oye, ya este chico, ¿por qué le llamáis Juan de Mariana? A este instituto, ¿por qué le llamáis Juan de Mariana? ¿Este chico quién es? Me dijeron, hombre, y entonces, no, es verdad, pero que esto no puede ser, por eso este es un podcast de reivindicación. No puede ser que conozcamos a Locke, que está muy bien, y a Smith, y no conozcamos a Juan de Mariana o al Padre Suárez. En el frontispicio de la biblioteca de la Sorbona en París hay pues pensadores desde los griegos pues hasta el momento en que se hiciera, que debe ser, no sé si en el 18. Me parece que solo hay dos españoles, San Isidoro de Sevilla y Juan de Mariana. Y aquí, bueno, aquí también es verdad que está en la Biblioteca Nacional y ahí en estos sitios, a veces más como escritor, porque era un buen escritor. Y además, en el caso de La moneda de Vellón, la escribe en latín, pero él mismo la edita en castellano. Esto facilita mucho las cosas. Mira, también vamos a decir alguna justificación. Muchos textos estaban en latín y a partir del siglo XVIII nadie lee latín. A mí me gustaría saber, bueno, para que la gente, a los que le hayamos despertado la curiosidad con estas frases, con esta modernidad, ¿qué libros pueden leer? Por un lado, ¿qué libros actuales de académicos? Bueno, para empezar el tuyo. Campeones de la Libertad. Campeones de la Libertad, evidentemente, de León Gómez Rivas, pero otros libros similares. Y también, ¿qué libros de estos autores? Que, vamos, los dos que hemos dicho de Juan de Mariana están publicados en el último año y medio y son muy actuales y se pueden leer muy bien, pero no sé si libros o dónde podemos encontrar a los escritos originales de esta gente. Claro, es que el de Monetae Mutatione, el tratado este de la moneda de Vellón, tiene la ventaja que es un libro, diríamos, independiente, autónomo. De Suárez, que hemos hablado de Francisco Suárez o de Francisco de Vitoria, pues claro, hay unas obras completas que acceder a ellas a veces se hace pesado. Pero están editadas y están traducidas y se encuentran. A Vitoria, por ejemplo, todas sus relecciones sobre los indios y sobre el poder, esas son muy buenas, no tratan de temas de economía, que es lo que aquí os gusta más, pero estas cuestiones sobre la autoridad y el ejercicio legítimo de la autoridad, y Juan de Mariana dice que el emperador no es el señor de todo el mundo. Y dice que los indios tienen derecho a sus propiedades privadas y tienen derecho a su gobierno también legítimo con sus propios. Bueno, pues estos libros sí que están reeditados. En las relecciones de Francisco de Vitoria. Y luego, y no a través de la web. Yo sí que me he encontrado muchas veces, si uno busca en internet a estos autores, sí que se encuentra o artículos, sí, o gente que ha hecho a lo mejor PDF hay muchos, un PDF, sí, te encuentras con relativa facilidad, pues eso, un resumen o alguien que ha hecho una lectura crítica de un pequeño artículo y a lo mejor tienes 8 o 10 páginas con lo fundamental, porque también es cierto que los libros antiguos a veces pues había mucho, desde páginas dedicadas a pedirle al rey permiso a otras cuestiones que a lo mejor ahora mismo no interesan, pero sí que se pueden encontrar. ¿Qué autores crees tú que son más claros para que la gente pueda decir, voy a buscar artículos sobre este autor o artículos de este autor, obras que estén en... ¿Te refieres a autores de esa época? Autores, ¿no?, de esta época, sí, y ahora vamos a los modernos. A mí, estos tres que estamos hablando, Mariana, Suárez y Vitoria, me parece que en estas tres cosas de economía, impuestos, propiedad privada, límites del poder real, son muy claros y escriben con mucha cercanía, sí. Fantástico.
Y autores actuales que hayan tratado estos temas. Bueno, pues aquí ya lo que pasa es que me sacáis la vena de profesor y me puedo aquí daros una clase. Vamos a ver, hay que citar a Marjorie Gright Hutchinson, que es una historiadora inglesa que escribe un libro que se llama así, The School of Salamanca, y es la que en el año 1952 pone en el mercado mundial, en inglés, o sea, primero anglosajón, pone encima de la mesa esta tesis. Estos autores son muy interesantes. Y otro, así, también economista famoso, también europeo, anglosajón, aunque era de origen alemán, Schumpeter, también son dos autores que pues hace ya 70 años bueno, claro, a lo mejor para leerse la historia de análisis económico de Schumpeter, para un lector no académico pues le puede resultar duro, pero para un universitario, vamos, sin duda. Correcto. En los últimos años tenemos Ciudadela, yo creo que fue el que publicó el libro de Alejandro Chafuén sobre la Escuela de Salamanca. Ángel Fernández, nuestro también. Amigo Ángel, publicó La Escuela Española. Sí. Si alguien lo ve, que lo publicó Unión Editorial, no es lo mismo que Ángel luego me oye y me dice no, pero quiero decir que lo que hace Ángel es reivindicar que lo que durante muchos años se ha conocido como Escuela de Salamanca, que podremos ampliar y que hay una escuela española de autores que fueron un poquito más allá. Él tiene un gráfico con círculos concéntricos sobre cómo todos esos autores influían unos en otros, y él reivindica que se puede hablar de, pues igual que hablamos de una escuela austriaca, de una escuela española que giraba alrededor de esos autores. También un libro que ha tenido bastante éxito y que es muy interesante. Sí, también Federico en el otro libro, Memorias del Comunismo. Sí. Exacto. Sí. En el primer premio Escuela de Salamanca, que él no era el premiado, sino era el presentador, nos lo recordaba ahí ese capítulo, ¿no? Sí, lo de Ángel, además, ahí hay una discusión interesante, porque me preguntabas antes, ¿qué universidades? Claro, es que Salamanca era la más importante, pero en Alcalá de Henares también había grandes autores, y en España había varias universidades, en Sevilla. Pero es que luego están las de Portugal, la Universidad de Suárez, o Azpilcueta, o otro autor que no hemos hablado, Luis de Molina, fueron profesores en Coimbra y en Évora. Pero es que además, por eso en mi libro ponemos los escolásticos iberoamericanos, porque es que además en Lima y en México y en varias universidades más virreinales que se fundan en el siglo XVI y que de las que hay que hablar y presumir, como antes de que existían Harvard y MIT ni Stanford, allí había unos centros universitarios de primera línea, y allí también se daban cuenta de estas cosas y allí también escribían. Bueno, entonces esto lo digo porque profesores portugueses y profesores también iberoamericanos pues un poco también se sienten dentro de esa escuela de Salamanca, que es una tontería decir, pues ellos no les importa decir, porque es verdad, el origen está en Vitoria y Salamanca, pero el final es todo Iberoamérica, todas esas universidades. Juan de Mariana, sin duda, con un intelecto pues muy superior, ya desde joven ya le ven por dónde apunta, incluso viaja a Roma, ¿verdad? Sí, le llaman claro, él es jesuita y es esa tercera generación de maestros que ya tienen esa peculiaridad que es la Compañía de Jesús, que es una orden en ese momento pues en expansión, con altísima formación, y tienen un colegio romano, que así se llama, en Roma, donde forman pues a la élite de la élite, y él va allí de profesor y está enseñando en Roma, enseña por Italia, luego le mandan también a enseñar a Francia y él está en París, que es una cosa de la que escribe poco, y eso porque vive la noche de San Bartolomé, en la que los franceses, yo esto lo he pensado, yo creo que en esa noche de San Bartolomé los franceses mataron a más hugonotes que en toda la historia de la Inquisición española de todos los siglos, previo un juicio, y sin embargo está muy mal que matasen ni unos ni otros, pero es que lo de los franceses... Pero que nos hemos quedado nosotros con la fama, y ellos están ahí, ellos nos dan lecciones de país ilustrado y eso. Pues él lo vive, Mariano nosotros lo vive. Nosotros no lo creemos. Sí, nosotros no lo creemos. Eso es lo peor. Pero luego regresa a España, y yo creo que es cuando le mandan que escriba ese libro para
porque estás diciendo efectivamente era un señor con fama, y Felipe II dice, usted le va a escribir a mi hijo Felipe III cuál es el manual del príncipe. Qué bonito. Sí, pero luego ya se queda, tiene este problema, va a vivir ya muchos años en Toledo, donde se retira, donde está enterrado. También Huerta de Soto, aprovechando su máster de la escuela austriaca, ha hecho varias pequeñas reuniones recordando a algunos de estos escolásticos, y hubo una reunión en Toledo que se estuvo ahí en la catedral y se fue a lo que fue el antiguo Colegio de la Compañía de Jesús, que hoy es una oficina de algo del Ministerio de Hacienda. Vaya ironía, pero ¿verdad? Bueno, no puede ser. Porque, como sabéis, revolviéndose en su tumba, Juan de Mariana. Expulsó y sus bienes se los incautaron, y algunos colegios han acabado después pues siendo institutos o organismos públicos, otros pasaron a los obispados. Las iglesias, algunas se mantuvieron, donde estaba enterrado él se ha mantenido como templo, otras iglesias se convirtieron en no se sabe qué. Qué lástima. Y esa es la historia de... Además, en la cárcel creo que le prohibieron la pluma y el papel. Eso no lo sé, pero... Que es una condena ya sí, para máxima. Un autor de estos. Para un autor, sí. Es lamentable, absolutamente. Por cierto, León, ¿tú sabes si algún día en España los ricos van a poder hacerse ricos o vamos a seguir cargando contra ellos? Qué mala fama tienen los ricos, ¿no? Bueno, sí, en España, pero no solo en España. Para mí es preocupante, pero más preocupante es la poca importancia que se da en España a la propiedad privada y a lo que supone que tú seas el legítimo propietario de algo, porque incluso a lo mejor no has tenido ningún mérito, pero tienes algo, eso es tuyo, y que pueda venir el soberano a quitártelo sin ninguna justificación. O sea, contra eso es contra lo que Juan de Mariana dice, oiga, me va usted, que por lo menos me lo tiene usted eso que justificar, me va usted o pedirme permiso o decirme cuáles son las razones, convocarme las cortes que decía antes León. Es decir, el soberano no es el rey. Cuando estamos hablando ahora del soberano, mucha gente pensará que estamos criticando a Pedro Sánchez o que no queremos nombrarle o a... No. El soberano ahora es el pueblo. Cuidado, porque el pueblo puede ser tan despótico como un monarca. Eso es lo que muchas personas no tienen en cuenta ahora mismo. Ahora vivimos en un sistema, tú me has oído, me lo has escuchado alguna vez, lo de la hiperdemocracia en la que estamos instalados, en la que el soberano, que es el pueblo, se siente legitimado también para hacer lo que quiera con el resto o las mayorías. El pueblo, ¿cómo se organiza el pueblo? A través de unas mayorías que tienen una forma de elegirse muy peculiar, porque además casi nunca son mayorías de verdad. Yo creo que no ha habido ningún presidente del gobierno español que haya sido elegido por más del 50% del censo, ni siquiera Felipe González en su gran noche de 1982. Y ese soberano se siente legitimado para hacer lo que quiera. Por encima de la ley. Por encima de la ley y por encima de... Entonces, eso lo que hay que decirle a la gente es cuidado. También el soberano actual, que es esa democracia y son esas mayorías y son esos representantes que elegimos, debería tener los mismos límites que Juan de Mariana le ponía a Felipe III. Bueno, el ejemplo más cercano es Cataluña, que muchos políticos catalanes han dicho que no puede estar la ley por encima de la democracia. Estos autores, déjame que diga también una cosa, para ellos la cuestión moral era muy importante, y esto también es un tema que hoy en día parece que no, la cosa moral es una especie de... no sé cómo decirlo, detalle religioso independiente, pero para ellos la ley natural y el respeto a los principios de la ética eran muy relevantes. Me he acordado porque has dicho de los ricos. Ser rico no era ningún pecado. Y además, en esa época, la solidaridad y la ayuda a los pobres era una cosa que hacía la gente por una conciencia personal de sentirse involucrados y no como después ha venido pasando que dices, esto lo hará el Estado. Entonces había una mayor cercanía y una mayor eficacia, hospitales, cosas de educación, colegios, escuelas, eso la gente lo pagaba porque se sentía responsable sin tener que rellenar casillas de decir otros... Y ahora te quedas tan a gusto. Pones la X y dices, he cumplido. Alguien lo hará. Alguien lo hará. Sí, a ver, en aquella época se vivía peor, éramos menos ricos. Y per cápita, vamos, la cantidad de riqueza y productividad de la economía era inferior. Eso es verdad. Pero, como dice León, no es cierto ese mito de que eran sociedades absolutamente desestructuradas, en las que las personas que tenían más se desentendían completamente del resto, o que no había
una serie de imposiciones casi que eran mucho peores casi que las legales, que eran imposiciones morales, sociales y de obligaciones con las que se sentían obligados a cumplir. Que esto no quiere decir a mí no, cuando haces este tipo o cuando comentas esto, parece que quieres hacer una idealización de lo que ocurría hace 400 años, que había muchas cosas buenas y malas como hay ahora. Pero que la visión idealizada también del presente que se da ahora, o sobre todo la visión de que si no fueran las cosas como es ahora, nada más las podría sustituir, por ejemplo, en muchos de los aspectos del estado del bienestar, eso es completamente falso. O sea, esa visión de que si no está el Estado no lo hará nadie, no es cierto. Y históricamente ha habido momentos en los cuales esto se ha comprobado y ha funcionado. Juan de Mariana era un señor bastardo que nace en un pueblito de Talavera de la Reina y que puede medrar y tiene capacidad de, al final, ser... Lo de bastardo no lo habíamos comentado, es verdad. Pues sí, era el hijo de... ahora no me acuerdo. De Anne, puede ser. Exactamente. En fin, que está a punto de comenzar la primavera, ¿no? Todo puede ser, como no sabéis cuando hemos grabado este podcast. Yo lo he pasado fenomenal, Domingo. Yo también. Tenemos que invitar de nuevo a León Gómez Rivas a que nos acompañe en esta Economía para quedarte sin amigos. Y vamos a desvelar que hoy es 24 de diciembre, que es Nochebuena. Y nos hemos arrancado cada uno de nosotros de nuestras casas, hemos dejado allí la cena que se vaya preparando. Somos unos caras. Bueno, hombre... No, León yo no le voy a llamar cara porque no le conozco casi. Tampoco va a decir, a ver, esta mujer... Estamos todavía por la mañana, tenemos toda la tarde del 24 para seguir sin hacer nada, para ¿no? ayudar, pero estamos aquí con el padre Mariana. Esto también es verdad. Un día como hoy, muy bueno. Muy navideño. Un gran muy día navideño, para grabar este podcast. Muchísimas gracias a León. Ha sido un placer. Y yo siempre que hago estos podcasts, al final la inmediatez de la radio, esto se pierde, pero yo el único objetivo de este podcast es que la gente se anime a empezar a buscar, a leer a los autores de la Escuela de Salamanca, autores como León, que los están leyendo. Recordamos de nuevo el título del libro de León, del último. Campeones de la Libertad, está en Unión Editorial, número 10 de la colección Cristianismo y Economía de Mercado del Centro Diego de Covarrubias. Y se lo digo y a los estudiantes y a los profesores que nos estén escuchando, tenemos que empezar a estudiar a esta gente en las escuelas porque no tiene ninguna justificación que en España estos autores sean desconocidos. En la universidad hay esperanza para el liberalismo, León. Yo creo que sí. Ay, cómo se nota que es 24 de diciembre. Sí, ¿no? Sí. Sí, venga. La de políticas no lo sé. Sí, pero no lo sé, venga, vamos. Hoy, como es 20, iba a acabar leyendo aquí el... Pues acaba. No, porque iba a acabar leyendo del capítulo 6 del Rey y la Institución Real, que es lícito matar al tirano. Pero bueno, hoy como es 24 de diciembre, para el siguiente podcast nos lo leemos, vamos a hacer una... Hombre, oye, que lo escribió Juan de Mariana. ¿Es lícito? Oye, lo pone... Oye, hay que ver qué bello es vivir, no matar. Lo pone entre interrogantes, a lo mejor resulta que dice que no. Nosotros lo vamos a leer a ver qué decía. Pues nada, queridos, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en iVoox y solo te pedimos que te suscribas porque así vemos que esto tiene posibilidad de seguir adelante, que estamos muy contentos con nuestro podcast, ¿verdad? Por supuesto. Y con su nombre, que a todo el mundo le gusta mucho. Y vamos a intentar responder a los comentarios, que yo hasta ahora no lo he hecho. Ese es mi propósito para este año nuevo, es responder, y además lo voy a hacer, no es un propósito que se quede ahí. Los leemos, ¿eh? Sí, los leemos, pero responder e involucrarme un poco en los comentarios del podcast. Preguntas para Domingo. Va a ser el propósito de 2020. Muchas gracias, un abrazo, a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.